Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista, martes 9 de mayo del año 2017. Como lo he anticipado, ya está conmigo Hazel Cisneros, coordinadora nacional de la Iniciativa de Transparencia en el Sector Construcción. Y el tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos, hablaremos del aseguramiento de la infraestructura pública en nuestro país. Bienvenida, Hazel, un gusto. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por el espacio y por interesarse también en este tipo de temáticas, ¿verdad? Que son tan importantes para la población. Gracias a usted por estar con nosotros en el set de TVX y me gustaría, Hazel, que iniciemos la entrevista con este tema. Empecemos por un aspecto básico. ¿En qué consiste la iniciativa de transparencia en el sector de la construcción en El Salvador? ¿Cómo nace esta iniciativa y a qué tareas se dedica en nuestro país? Bueno, pues COST, ¿verdad? Suena el nombre, se relaciona con costo, ¿verdad? Pero pues son siglas en inglés que viene de COST porque surge el programa en el Reino Unido en 2007. Y pues inicia con una prueba piloto que se desarrolló en 8 países del mundo por 3 años para poder establecer una metodología que iba a ser aplicada en diferentes países del mundo, ¿verdad? Lo que se trata es de revisar o de asegurarse de que el dinero que el sector público invierte en infraestructura pública esté bien invertido, ¿verdad? Sí. Es decir, no se trata de fiscalizar cómo se invierte el dinero, sino que solamente de monitorear cómo se ha invertido y por medio de un equipo calificado, asegurarse de que esta información es verídica, ¿verdad? Esto se hace por medio de visitas de campo. El objetivo del programa es, pues, promover el incremento del valor del dinero, ¿verdad? Porque mientras yo más información tengo, pues entonces estoy más enterado, el proyecto o la infraestructura que se está construyendo tiene más valor para mí, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Como le mencionaba, la iniciativa pues es una iniciativa inglesa que inicia con un programa piloto que se inició pues en 8 países del mundo, incluidos Europa, África y Asia. Y en ese programa piloto pues se incluyó también Guatemala, ¿verdad? Como parte de la región americana. Y luego de esa prueba pues se lanzó oficialmente en el año 2012. Y desde 2012 ha sido ya aceptada en diferentes países y está ya funcionando en 16 países hasta el 2014. Pues hasta el año anterior, el año pasado, se incluyeron 2 países más en nuestra región, ¿verdad? En la región centroamericana está siendo implementada la iniciativa en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica y en Panamá. En Guatemala, ya lo había mencionado, parte del programa piloto, y pues ha tenido mucho éxito en la región. Entiendo entonces por lo que nos ha comentado Hazel que la idea de esta iniciativa COST es conocer un poco la gestión en obra pública, pero en infraestructura pública, conocer la eficiencia en el manejo de estas obras o cómo se desarrollan dichas obras, y también conlleva ampliar un poco el tema de la transparencia, abordar el tema de la transparencia en la gestión, en este caso de la administración pública respecto a la infraestructura pública en el país. Me gustaría que me comente un poco por qué es relevante, por qué le debe interesar a los amigos y amigas que nos sintonizan en este momento la transparencia en la gestión de proyectos que tienen que ver con infraestructura pública en el país. ¿Por qué le debe de interesar a las personas esto? Bueno, inicialmente, para poder implementar la iniciativa en el país, se realizan diferentes estudios para averiguar, ¿verdad?, si tenemos base legal. Y pues desde la Constitución de la República, ¿verdad?, que es la ley primaria, luego vienen tratados internacionales como la Convención Interamericana contra la Corrupción y luego leyes secundarias como la Ley de Acceso a la Información Pública nos dicen que nosotros como ciudadanos tenemos derecho a saber cómo se invierte, bueno, a tener información, tenemos derecho al acceso a la información. Sí. Luego, porque es importante, porque pues en otro estudio que nosotros también realizamos, hemos visto que para construir infraestructura pública hay fondos que provienen de 3 diferentes áreas, de 3 diferentes fuentes. Okay. La mayor de ellas es fondos del gobierno, ¿verdad? Que los fondos del gobierno son los que provienen de todas nuestras contribuciones, ¿verdad? Entonces es por eso tan importante que nosotros estemos enterados y que sepamos cómo se invierten esos fondos. Luego pues también vienen infraestructura que se construye por financiamientos externos, ¿verdad? Por cooperación y también por préstamos. Cada uno de ellos pues tiene sus mecanismos de transparencia para verificar cómo se están invirtiendo sus fondos, pero nosotros como ciudadanos pues también tenemos el derecho, ¿verdad?, y el deber
de verificar también cómo se invierten nuestros fondos. Me comentaba que desde el año 2012 esta iniciativa COST trabaja en El Salvador y en este tiempo, estos 5 años de trabajo, ¿cómo calificarían ustedes la eficiencia en la gestión de los fondos públicos respecto a infraestructura en el caso de nuestro país? ¿Cómo califican ustedes esa gestión de los fondos en infraestructura vial que la gente puede ver y la cual transitan muchos vehículos y personas continuamente en este país? Fíjese que en el estudio que recientemente hemos desarrollado nosotros, se ha evaluado la gestión de diferentes proyectos y la mayoría de ellos terminan en tiempo y con los montos que han sido establecidos. Quiere decir que el manejo de los fondos, pues en general ha sido con base a lo que establecen los documentos contractuales, pero nosotros también nos enfocamos en temas de transparencia, es decir, cómo se manejan los fondos se manejan bien o mal, pero ¿lo sabe la población o no lo sabe la población, verdad? Entonces, el problema viene ahí. De toda la información que se genera en un proyecto, ¿verdad? Del 100% de la información que se genera en un proyecto, la ley del acceso a la información pública nos dice que nosotros podemos saber esa información, pero las instituciones en promedio están divulgando un 39% de esa información. Es decir, es un porcentaje bajo, ¿verdad? Tenemos una herramienta para poder tener acceso a la información, que es la ley, ¿verdad? Como ya lo he mencionado, y haciendo uso de la ley se puede tener acceso a otro 38%, ¿verdad? Entonces, eso va sumando un aproximado de 76%. Entonces, quiere decir que nosotros hemos identificado que hay un 24% de información que no conocemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber si se invirtió bien o no se invirtió bien el fondo si no conocemos esa información? Es lo que se requiere, ¿verdad? O sea, al tener yo toda la información, la metodología se basa en un estándar que es global, ¿verdad? Que puede ser adaptado a diferentes países del mundo y se refiere a información clave de un proyecto o a puntos de datos de un proyecto que se solicita a una institución y esa información de las diferentes etapas de un proceso de construcción, ¿verdad? El proceso de construcción se realiza en 2 fases. Según la metodología, pues se pide información de 2 fases. Una de ellas es la fase de contratación, ¿verdad? Que es donde se revisa todo lo que se refiere a la contratación de las empresas que desarrollan los proyectos y luego la fase del proyecto, que es la ejecución del mismo, ¿verdad? Entonces ahí se revisa información desde que se formula, desde que se identifica la necesidad de un proyecto, luego cuando se formula el mismo, es decir, toda la parte del desarrollo, el diseño del proyecto, la contratación, la ejecución y la finalización para ver si pues lo que se planteó inicialmente en el diseño ha sido finalizado según las bases de contratación. Es básicamente llevar el ciclo del proyecto de la infraestructura desde su formulación, implementación y evaluación. Ya vamos a entrar en detalle sobre los estándares, los indicadores estandarizados que ustedes tienen para medir esta gestión financiera, pero también de la obra pública, pero creo que es oportuno hacer esta mención, Hazel. ¿Cuáles son las instituciones que ustedes observan en este proceso de infraestructura pública? Obviamente por canal natural uno piensa el Ministerio de Obras Públicas, pero hay otra serie de instituciones del sector público, ya vamos a hablar del privado, que creo que es importante mencionarlo, del sector público que ustedes monitorean su trabajo. ¿Cuáles son las instituciones estatales que participan en la creación o en la construcción de obra pública en El Salvador? Bueno, cuando se inició la implementación del programa acá en El Salvador, se realizó un estudio que se le llamó Estudio de Alcance para la implementación de la iniciativa y como parte de ese estudio, pues se identificaron todas las instituciones que construyen obra pública, ¿verdad? Dentro de las instituciones que construyen obra pública podemos incluir las 262 alcaldías, municipalidades del país, ¿verdad? Es decir, todas las municipalidades autónomas que tienen, que erogan un rubro para construcción, dentro de ellos está el Ministerio de Salud, ANDA, CEPA incluso, FISDL, los principales, MOP, FOVIAL, FISDL, ¿verdad? Son los que tienen que ver con temas específicamente de infraestructura, pero existen también otras instituciones, ¿verdad?, que también tienen fondos para construcción, ¿verdad?, como son las que les mencioné, ¿verdad? Está ANDA, está CEPA, está CEL, está el Ministerio de Salud, etcétera, ¿verdad? Entonces, todas esas instituciones se identificaron en ese estudio y posteriormente en un estudio siguiente, que es del que vamos a hablar en esta ocasión, se tomó una muestra, ¿verdad?, con base a criterios que la metodología establece. Los criterios que la metodología establece tienen que ver con
con instituciones públicas, primero, como mencioné, ¿verdad? Sí. Que ejecuten proyectos de infraestructura, el impacto que esos proyectos generan en la población, ¿verdad? Es decir, el Ministerio de Salud, ¿verdad? El impacto de sus proyectos es bastante grande. Bueno, pues se toma en cuenta también si son escuelas, si es carretera, etcétera. Entonces, lo más importante es que sus proyectos generen impacto. También se toma en cuenta los montos que estas instituciones erogan para la construcción de proyectos, ¿verdad? Que es un punto que no se puede dejar atrás. Y luego pues se saca una muestra, ¿verdad?, de instituciones para posteriormente seleccionar proyectos que esas instituciones están ejecutando, ¿verdad? Y por esta medición y esta metodología que ustedes aplican, Hazel, ¿cuáles son, por este estándar que pasan, cuáles son las instituciones que salen mejor ponderadas y peor ponderadas de las instituciones públicas? Sí, bueno, en ese caso, para explicarle un poco cómo se realizó, quizás vamos a entrar un poco al tema del aseguramiento, pues nosotros trabajamos en 3 ejes esenciales, ¿verdad? O tenemos 3 ejes de trabajo. Sí. Uno de ellos es la divulgación de información y se refiere a hablar con las instituciones o en palabras cortas, convencer a las instituciones que divulguen la información que el estándar de costo solicita, ¿verdad? Es decir, que las instituciones sirvan la información a la población sin necesidad de solicitarla. Ya sabemos y he mencionado que tenemos leyes también que nos amparan, pero también se trabaja en convencer a las instituciones que no esperen a que la población le solicite la información, sino que la sirvan, ¿verdad? Ya por defecto. Posteriormente se asegura, viene un proceso de aseguramiento que se trata, pues como la palabra lo dice, de asegurarse de que la información que la institución esté publicando sea verdadera, ¿verdad? Sea verídica, y eso se hace por medio pues de un estudio, una investigación de un equipo calificado en el área de la construcción que se encarga de revisar toda la información que están publicando, contrastarla con los documentos contractuales y luego comprobarla en campo. Entonces, luego de eso viene la generación de demanda ciudadana, que es nuestra intención, ¿verdad?, al proveer al ciudadano de información técnica clara y concisa. Es decir, si necesita alguna información, en algunos casos, pues es un poco tedioso buscar la información en diferentes medios, ¿verdad? Y entonces ese es el trabajo que COST hace, recopila toda la información, la busca y la analiza, pues la sistematiza y se la traslada a la población. Entonces, eso era para dar como un previo de lo que hacemos. En el caso del primer aseguramiento, para darle ya más o menos un poco de datos, pues se eligieron 10 instituciones, sí, con base en los criterios que mencioné anteriormente, y 20 proyectos de estas instituciones. Okay. Los proyectos que se seleccionaron estaban dentro de los rubros de salud, carreteras, transporte, vivienda, agua potable, saneamiento y otros, ¿verdad? Porque se tomaron en cuenta también proyectos de alcaldías, uno era la remodelación de un parque y el otro un bazar, el mercado Cuscatlán en específico. 20 proyectos de 10 instituciones, voy a mencionar algunas para que tengamos una idea. Entre ellas estaba el MOP, ¿verdad? Principalmente, ya que son de las instituciones que más erogan, ¿verdad?, fondos para construcción de infraestructura. El FOVIAL, el Ministerio de Salud, CEPA, CEL, el FISDL, ANDA, la Corte Suprema de Justicia, y se incluyeron también 2 municipalidades, porque en un estudio previo se había analizado que pues las municipalidades también invierten mucho fondo en infraestructura, entonces pues se incluyó. Perdón, ¿cuáles fueron esas municipalidades? La municipalidad de San Salvador y de Santa Tecla. Okay. Sí, bueno, entonces ya hablando en datos generales, las instituciones que más información divulgaron fueron, información la vamos a dividir en 3 formas, ¿verdad? Información que se obtiene de forma proactiva, según la metodología, que es la información oficiosa, es decir, está servida. Okay. Luego, la información reactiva, que es la que se obtiene por medio de solicitud de información, y la información no divulgada, es decir, la que no se obtuvo, ¿verdad? Okay. Entonces, información proactiva, quienes divulgan mayor porcentaje de información son las instituciones, el FISDL, el MOP y el FOVIAL, ¿verdad?, en un análisis. Luego, haciendo una comparativa también, ya sumando la información que se obtuvo por medio de solicitud de información, se encontró que las instituciones
que más información divulgaron eran, son el FISDL, CEPA y el MOP, con un promedio de 92.5%, 91.25% y 88% respectivamente, según las instituciones que mencioné. Entonces, eso nos da un parámetro de que sí se puede, ¿verdad?, entregar la información. Caso contrario no sucedió en las alcaldías, donde se obtuvo, en la alcaldía donde más se obtuvo información fue el 30%. Entonces, si lo ponemos en una escala del 1 al 10, donde 10 es la nota máxima, 3. Las alcaldías no pasaron, no pasaron ni raspados, porque tuvieron un 30% de información que se refiere a un 3. Ok, tengo que hacer una pausa, Giselle, pero me gustaría que en el segundo bloque sigamos hablando con detenimiento sobre esto y valorar si la información que producen las instituciones públicas y las alcaldías es útil para medir la eficiencia y los impactos de los proyectos de infraestructura pública. Creo que es importante discutirlo, y también el rol de los privados en este momento. Permítanos una pausa, volvemos en instantes. Estamos de regreso en el espacio de entrevista de la primera emisión de Informa TVX. En esta oportunidad me acompaña Giselle Cisneros, coordinadora nacional de la Iniciativa de Transparencia en el Sector Construcción, y estamos hablando un poco del aseguramiento de la infraestructura pública en el país. Retomando lo que decíamos en el bloque anterior, Giselle, creo que es relevante hacer esta mención. Las alcaldías brindan menos información sobre los proyectos de infraestructura pública respecto a las instituciones de gobierno. Aparece el caso de CEPA, FISDL, el Ministerio de Obras Públicas, como las instituciones mejor ponderadas respecto a la información oficiosa o reactiva. Pero contrario en los gobiernos locales, en el caso de la muestra que ustedes tomaron, Santa Tecla y San Salvador, muy bajos. ¿Por qué considera usted que estos gobiernos locales no presentan tanta información sobre eso? Pues principalmente nosotros lo atribuimos a la autonomía de la institución, ¿verdad? Y a pesar de estar obligadas por la Ley de Acceso a la Información Pública, incluso pues tienen un poco de consideración, ¿verdad?, por la misma ley, y no son sancionadas. Esa es una de las cuestiones que a nosotros nos parecía bien interesante, porque tienen muy poca información divulgada y entregan muy poca información también, y lo continúan haciendo, ¿verdad? Entonces, las municipalidades son instituciones obligadas por la Ley de Acceso a la Información Pública. Entonces, en este caso, para COS es muy importante hacer un llamado, ¿verdad?, a la institución responsable, que es el Instituto de Acceso a la Información Pública, para que ellos puedan verificar por qué sucede esto. Nosotros estamos proveyendo una herramienta, ¿verdad?, que puede dar información muy importante, de mucha relevancia, para que las instituciones competentes pues se encarguen de tomar cartas en el asunto. Otro de los puntos que llama la atención, lo decíamos antes de entrar al aire, Giselle, es la información que no se divulga. Obviamente se habla en parámetros de la información oficiosa o la reactiva, pero ¿cuál es aquella información sobre los proyectos de infraestructura pública que las instituciones en términos generales no facilitan a las personas? Claro, hay categorías de información reservada que por ciertos criterios las instituciones no las brindan, pero hay otra serie de información que no es reservada pero que no es pública. ¿Cuál es ese tipo de información que las instituciones no le divulgan a la ciudadanía? Bueno, como ya mencioné, nosotros solicitamos información de todas las etapas del proyecto, ¿verdad? Desde la contratación hasta la finalización del proyecto. Y en general, bueno, haciendo un recuento general, encontramos que en más del 50% de las instituciones no se publica información que se refiera al impacto que generan los proyectos en el terreno, ¿verdad? Y tampoco en los asentamientos, es decir, la población. Tampoco se informa o tampoco se da información sobre el número de firmas licitantes. Es decir, no se puede saber por qué la empresa que ganó, qué lo atribuyó, contra quiénes participó, cuáles fueron los montos, ¿verdad?, que las otras empresas ofertaron y qué lo acreditó como ganador. Eso fue en la mayoría de los casos. Bueno, específicamente en 10 instituciones no se encontró esa información, en 10 proyectos, perdón, en 10 de los 20 proyectos, y tampoco divulgan información referente a informes de auditoría y evaluaciones que se generan posterior a la finalización, ¿verdad? Entonces, es muy importante porque en estos informes se puede corroborar cómo se desarrolló el proyecto, es decir, si cumplió con el plazo establecido, si el alcance al finalizar el proyecto era el esperado al inicio,
Usted me mencionaba, perdón, de la serie de los proyectos que estaban indagando para esta investigación. Obviamente son varios, pero ¿cuál es la mención de los proyectos más grandes? A su criterio, los proyectos más fuertes que han sido investigados por ustedes. Me refiero a montos, pero también por la infraestructura que eso implica. ¿Cuáles nos podría mencionar? Y creo que es relevante este énfasis que usted ha hecho. Hay información sobre cómo se justifica, o que no es pública de momento, la justificación de las licitaciones obtenidas, el impacto que generan, que creo que es importante, a los asentamientos que va dirigido, y el tema un poco de auditoría, pero me gustaría que nos comente cuáles fueron los proyectos más sensibles, me refiero presupuestariamente, financieramente, y el tema de impacto. Sí, bueno, los proyectos que se monitorearon, voy a mencionar los quizás un poco más relevantes. Okay. Se tomó en cuenta la construcción de las oficinas de la segunda planta del edificio terminal de carga del aeropuerto Monseñor Oscar Arnulfo Romero, un proyecto de CEPA. Ese estaba en proceso de construcción cuando nosotros realizamos el estudio. También el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de los cantones El Nisperal y Caseríos aledaños era un proyecto del FISDL. Todos estos proyectos tienen montos relevantes, es decir, arriba de $200,000 dólares. La remodelación del Parque de las Araucarias, que es el proyecto de Santa Tecla, como solamente se tomó un proyecto de cada municipalidad, pues se consideró como relevante, ¿verdad? Porque era importante monitorear a las municipalidades. Un proyecto también que es muy importante, y lo vamos a ver un poco más a detalle sobre estos datos, es la construcción del Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia de San Salvador, que es un proyecto de la Corte Suprema de Justicia que ha sido mencionado, ¿verdad? Que se suspendió, y pues nosotros tenemos bastante información sobre el proceso de contratación y de construcción de ese proyecto. También se monitoreó un tramo de la carretera longitudinal del norte, que fue el tramo de Nombre de Jesús hasta la entrada del bypass de Sensuntepeque, ¿verdad? Este también fue un proyecto que fue muy mencionado, y también la terminal del Citrams, otro proyecto muy importante, ¿verdad? Porque pues todos sabemos se realizó en 2 fases y pues era importante conocer por qué se había dado de esa forma, cuál había sido la causal, ¿verdad? De la cancelación del contrato, cuál es el monto que posteriormente se invirtió en el mismo, y esos fueron los datos más, bueno, los proyectos más relevantes. Hablando de fondos, como usted lo mencionaba, las instituciones que más invirtieron fondos, bueno, y me refiero nada más a los proyectos que tomamos en cuenta, principalmente fue el FOVIAL, con más de 80 millones. Y un dato importante también de esto es que esos 80 millones son fondos GOES, ¿verdad? Porque luego hemos hecho un análisis de la proveniencia de los fondos, ¿verdad? Para cada proyecto, y el FOVIAL trabaja con fondos GOES, todos sabemos, ¿verdad? Entonces es muy importante, es el fondo es el monto más alto de los proyectos que encontramos de esa institución, y son fondos del gobierno. Le sigue el Ministerio de Obras Públicas y posteriormente la Corte Suprema de Justicia. Este era precisamente el dato que le mencionaba, que era bastante relevante, porque pues encontró que este proyecto costaba inicialmente 26 millones. Es de la Corte, perdón. Es de la Corte Suprema, sí. Okay. 26 millones, y pues al momento de realizar el análisis de todos los documentos se encontró que ese proyecto incrementó un 15.23%, lo que significa un incremento, ¿verdad?, de 26 a 30 millones, más de 30 millones, específicamente 30.37 millones. Y algo también bien importante es que al momento de la investigación se habían aprobado 4 prórrogas que cambiaban el plazo del proyecto de 900 días a 1.293 días. Es decir que cuando nosotros realizamos la investigación tenían 393 días de retraso, más de un año, ¿verdad? Y pues todavía se encuentra en construcción. Es interesante la mención que usted ha hecho de estos proyectos, Hazel, y quiero que nos pueda hacer un cruce de esto, de los proyectos que usted nos ha mencionado, con la información que no ha sido divulgada de estos, ¿cuál preocupan más en este caso para la iniciativa de transparencia en esto del sector de construcción? De estos proyectos que usted me ha mencionado, ¿cuáles les genera a ustedes más preocupación? Primero, porque no se brindó información o no es conocida sobre la justificación de las licitaciones, ¿por qué se han tardado tanto? Y particularmente creo que es el tema también relevante de qué impacto han generado estas obras o qué impacto estimado
se consideran sobre estas obras. De los proyectos que usted me mencionó, ¿cuáles son a criterio de ustedes que tienen como esta alerta naranja, esta alerta roja de la preocupación en el manejo de los fondos y particularmente de las licitaciones o también un poco de la auditoría de dichos proyectos? Bueno, la metodología tiene algunos pasos opcionales que se realizan luego de los procesos de aseguramiento y es tratar de darle seguimiento a proyectos y pues ya se han identificado algunos, uno de ellos es el de la Corte Suprema de Justicia porque se encuentra actualmente en proceso todavía, ¿verdad? Y es necesario dar seguimiento, ese principalmente y luego las municipalidades. Una de las conclusiones más grandes que esta investigación nos ha dado es que es necesario monitorear el trabajo de todas las municipalidades, ¿verdad? Porque es poca información la que proporcionan y pues se realizan bastantes proyectos de infraestructura. En general, podríamos hablar del proyecto de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Porque es un proyecto reciente y que se podría dar seguimiento y los proyectos de las municipalidades. Son como los más relevantes para darle seguimiento. Sí. Ahora, hay un aspecto que tenía pendiente del bloque anterior, Hazel, es el rol de los privados, de las instancias privadas en esto. Obviamente parte de la transparencia es sobre cómo actúan las instituciones públicas en la construcción de obra pública, pero el rol de los privados, y una de las preocupaciones que aparece, sobre todo en el tema de las licitaciones, es quiénes ganan las licitaciones, y de fondo hay una preocupación todavía más fuerte. Si hay un monopolio de ciertas empresas que son las que se adjudican los grandes proyectos de infraestructura en este país. A su criterio y por el trabajo que hace esta iniciativa, ¿han podido identificar algún patrón de monopolio de empresas que salen beneficiadas de este tipo de proyectos de infraestructura pública de las diferentes instituciones que ustedes monitorean? Fíjese que no se ha identificado un patrón, ¿verdad? Okay. sobre quiénes pueden tener más acceso a proyectos. Creo, o podría pues asegurar que también es una preocupación del sector privado, ¿verdad? En la iniciativa, dentro de la iniciativa, participa Casalco y el Colegio de Arquitectos en representación del sector privado, y pues es también una preocupación porque como ya vimos es información que no se puede tener acceso y pues también para el sector privado que son quienes están actuando, ¿verdad? Precisamente en esa área y tratando de obtener proyectos, pues es un tema de preocupación. Entonces, en ese respecto, participa Casalco, ¿verdad? Participa Casalco en la iniciativa COST y pues está tratando también de incrementar la transparencia para que entonces se logre identificar, ¿verdad? Porque como ya vimos, no se puede tener pues acceso a información de este tipo y es un reto. Es interesante esta mención también por el hecho de que los privados, como son implementadores de la obra pública por concesiones y licitaciones, en esta discusión que ustedes han tenido y que usted nos aclara que participa el sector privado también en la iniciativa, ellos están dispuestos a divulgar información sobre esto casi siempre, y la información, porque por obligatorio mandato tiene que el Estado brindar, son las instituciones públicas. Pero ¿qué pasa en el sector privado? ¿Usted considera que las empresas en el sector privado facilitan el acceso a la información sobre el tema de construcción? ¿Están dispuestos o están renuentes para facilitar información y que tengan claridad cómo se ejecutan estos proyectos de infraestructura pública desde la perspectiva de la iniciativa? Bueno, cuando en la experiencia de COST, como le mencionaba, al realizar los procesos de aseguramiento se hace visita de campo a los proyectos. Para realizar esta visita es necesario la participación del administrador del proyecto, que es representación del sector público, y también es necesario que nos acompañe representantes del constructor y del supervisor, ¿verdad? Y si es posible, pues del diseñador también. En este caso, hemos tenido la experiencia pues de visitar algunos proyectos que han estado en construcción. El caso fue el caso del Redondel Masferrer, ¿verdad? Todos lo conocemos como Redondel Masferrer. Y hemos tenido acceso a las bitácoras, a los informes diarios de control de calidad. Y pues sí, han estado muy dispuestos. Esta es una experiencia de la que le puedo... Una buena práctica. Una buena práctica. ¿Y una contraria que no han tenido ustedes? Bueno, una contraria es los proyectos que no pudimos visitar, ¿verdad? Pero eso pues nosotros lo atribuimos a la gestión que las instituciones pueden realizar. Solamente visitamos de los 20, 11 proyectos y pues 9 quedaron sin poder corroborar la información, pero pues... no lo atribuimos a la empresa privada, sino a la gestión que la institución ha podido realizar porque ha sido con ellos
nuestra gestión, ¿verdad? Para poder visitar los proyectos. De este informe, ¿cuáles son las recomendaciones principales que deben de considerar el sector público y el sector privado, no solo por el tema de la eficiencia, sino la transparencia en la construcción de obra pública en el país? Bueno, nosotros en general a las instituciones recomendamos que se publique información de manera proactiva, ¿verdad? Que no sea necesario que se les solicite la información, sino que esta ya esté publicada de forma proactiva, que es necesario publicar información sobre modificaciones a los contratos, ¿verdad? Porque es en el momento que se está dando el proyecto y así es fácil identificar alguna anomalía, pues, y evitar malas administraciones. También, pues, el objetivo de COS es que se utilice la metodología o los indicadores como un estándar de transparencia, ¿verdad? Para todas las instituciones. Es decir, que publiquen la información con base a la metodología COST y pues principalmente al gobierno se le recomienda, aparte de la ley de acceso a la información pública que ya existe, pues establecer un requerimiento que sea específicamente para el sector de la construcción, en donde se solicite a las instituciones públicas divulgar toda la información importante o relevante que COST solicita. Esto, pues porque ya se hizo una prueba en diferentes países del mundo, ya le comenté, hasta el momento son 16 países del mundo, excluyendo Costa Rica y Panamá, que se incluyeron el año anterior. Es un estándar que ha sido probado y que es un estándar que ha generado bastante éxito. Puedo mencionar el caso de Honduras, que recibió un premio el año pasado por la OGP en Francia, en un evento que tuvieron en Francia, y pues lo recibieron por un sistema que a ellos le llaman el CISOX, que es una plataforma en donde se publica toda la información que es generada en los proyectos de infraestructura del Ministerio de Infraestructura. Entonces ahí está desde los contratos, incluso, bueno, son datos abiertos. Sí. Es muy importante mencionar eso también, que no solamente se requiere la información publicada porque sí, sino que sean datos abiertos, es decir, que el ciudadano pueda tener acceso a la información y haga con la información pues lo que le sea conveniente. Y pues es un caso de éxito, ¿verdad?, de la iniciativa COST. Cierro con esto, Hazel. Sí. ¿Cómo se puede tener acceso a la investigación que la iniciativa COST ha trabajado? ¿Dónde se puede tener acceso? ¿Sitio web o cómo? Para que conozcan con detalle los proyectos, las instituciones, los montos y los hallazgos que ustedes obtuvieron. Bueno, nuestra investigación, todas las investigaciones que nosotros realizamos están colgadas en nuestro sitio web, es www.costelsalvador.org. Y también nos lo pueden solicitar a costelsalvador@gmail.com. Y pues si también lo necesitan y lo consideran un poco más rápido, estamos en redes sociales, en Twitter y Facebook como COSSV. Y pues ahí nosotros les proporcionamos toda la información que necesiten sobre los proyectos que hemos investigado. Perfecto, Hazel, ha sido un gusto. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado. Nos estuvo con nosotros Hazel Cisneros, coordinadora nacional de la Iniciativa de Transparencia en el Sector Construcción. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.